Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, hoy vamos a hablar de mindfulness, porque es una palabrita que está muy de moda, es una técnica que en los últimos tiempos la vemos que se está clonando, que se está replicando en todos los entornos. Sabemos que se utiliza en la empresa, la utilizamos a nivel particular, pero quizás no siempre tenemos claro qué significa el mindfulness y por qué está tan de moda de alguna manera, ¿no? Ujú. Bien, pues el mindfulness es una técnica de meditación que se ha creado, es bastante reciente, creada tal vez en los años 80, en un entorno de investigación, en un entorno académico, Ujú. pero toma y bebe del budismo, de las técnicas de meditación del budismo, del zen y del yoga. Entonces es intentar hacer algo que es mucho más asequible, más sencillo, sin un cuerpo de creencias y de conocimientos relacionados con espiritualidad o con religión, entonces es completamente laico. Y yo diría que también incluso muy psicológico, empodera a las personas porque te ayuda a entender cómo funciona tu atención, porque básicamente es la práctica de la atención abierta, atención consciente, sería la traducción en castellano, o plena consciencia, ¿no? Entonces es una práctica que te ayuda a entrar en este estado, ¿vale? Es un estado que está muy bien investigado, muy bien estudiado de las ventajas que tiene en la práctica de este estado de atención plena, consciente, sin juicio, en forma meditativa, ¿vale? O sea, que de alguna manera es como si fuera una meditación a la occidental, Pues sí, quitándole esa parte de, como tú dices, de creencias y de fondo espiritual y dejando la pura técnica sí. como herramienta. Como herramienta para conocerse, como herramienta para centrarte, para estar más en el aquí y en el ahora, realmente, sin utilizar lenguajes extraños, como puede ser el sánscrito o idiomas sagrados, ¿no? O el pali, que es el idioma que se utiliza en el budismo, ¿no? Y intentando sobre todo explicar de forma sencilla desde lo que sabemos de la neurociencia, de lo que sabemos de cómo funciona nuestro cerebro, de las ventajas de esta práctica. Entonces, realmente hay una práctica formal en la cual yo me siento deliberadamente a practicar esta serie de meditaciones, o una práctica informal que la llevo durante el día. Entonces, la práctica formal me ayuda a desarrollar esta práctica informal durante el resto del día, en cualquier momento o en cualquier actividad, estando atento. Porque al final la idea o la propuesta es que recuperemos un poquito el control sobre nuestros pensamientos, ¿no? Y que no dejemos todos los pensamientos desatendidos y que no estemos intentando atender a 50 cosas a la vez, sino que, o sea, es decir, que no sea solo que yo dedico 10 minutos al día a hacer una práctica de mindfulness, sino que toda mi vida se vuelva un poquito más consciente y más atenta. Ese sería el ideal, pero claro, llegar ahí requiere mucha práctica y requiere horas, ¿no? Horas de practicar la práctica formal, ¿no? La intención es que sí, que tú cada vez seas más consciente y más atento a lo que está ocurriendo a nivel mental o a nivel cognitivo, ¿no? De todos esos pensamientos que pueden estar en la parte más consciente, que tú te das cuenta que son muy repetitivos, muy rumiantes, que te angustian, que te preocupan, y con la técnica de la práctica de la atención plena, donde yo amplío mi atención, veo lo que está pasando, dejo pasar ese ciclo constante, que son como 4 fases, pues me voy entrenando. Es realmente un entrenamiento mental que tiene muchas ventajas y beneficios en otros ámbitos, a nivel corporal, si tengo enfermedades, no todas, pero algunas, Uh -huh. y a nivel también psicológico y de bienestar, ¿no? Entonces, se está extendiendo muchísimo, pero no es una panacea, no es la única solución, es una muy buena herramienta, pero hay Claro. personas que no conectan. En realidad es como si fuera una herramienta para dejar de sufrir tanto, ¿no? Las personas que están siempre en la mente, siempre atascadas en un pensamiento repetitivo, como tú decías, y que eso al final te genera sufrimiento y te limita mucho en tus posibilidades. O sea, sería una herramienta, digámosle, para dejar de sufrir. Puede ayudarte a dejar de sufrir si estás sufriendo
consecutivamente y permanentemente sobre ciertos temas. Por eso hay mucha investigación y evidencia de que reduce el malestar psicológico en trastornos como la depresión, con ansiedad, y se están desarrollando intervenciones, pero todavía las más exitosas son la de reducción del estrés, que es un protocolo concreto, y la de reducción de la depresión, que lo que reduce son las recaídas. En el resto sí que hay intervenciones, pero no hay protocolos estandarizados como en el caso de estos dos, ¿no? Pero en la psicología se está extendiendo como una práctica para combinar junto a otras, ¿no? Por eso digo que no caigamos en que es la panacea y todo se puede solucionar, pero sí que se reducen muchos síntomas de enfermedades físicas y todo lo que conlleve malestar psicológico y de trastornos. Se está avanzando mucho y probablemente dentro de poco tiempo aparezcan algunos protocolos, pero ahora mismo tenemos estos dos, de reducción de estrés y reducción de la depresión. Cuando estás hablando de protocolos, estás hablando de que hay estudios científicos que demuestran que si hacemos esto de esta manera obtenemos estos resultados, con un porcentaje de éxito suficientemente elevado, ¿no? Sí, muy medido, muy consolidado y con un protocolo de actuación, de qué hacer. Y estamos hablando de 8 semanas, estamos ahí en 8 semanas. El programa de reducción de estrés dura 8 semanas y el de reducción de depresión también. Que este es el de reducción de estrés, es el que aplican a veces en las empresas. Se está aplicando en muchos centros, en el ámbito clínico, en el ámbito personal, porque realmente el indicador que sí que se reduce es el estrés, pero también puedes reducir o mejorar otros aspectos, o sea que es bastante global, pero es como la ventaja principal es la reducción del estrés, pero también viene acompañado de mejora en todo lo que es ansiedad, pensamientos rumiantes, aumento de bienestar, como consecuencia de... Entonces, bueno, hay unos investigadores detrás y hay muchísima evidencia y hay muchísimos practicantes y hay toda una serie de escuelas que certifican y enseñan. Y bueno, pues no deja de ser también una muy buena intervención, pero también es un negocio, ¿no? Se ha llevado pues muy bien desde el punto de vista de extenderlo en diferentes poblaciones y en diferentes ámbitos. Y bueno, de todas maneras, pues es un negocio que en el fondo nos beneficia, ¿no? A todos los que lo practican. O sea, que dentro de todo es un negocio, digámosle, razonable, que a veces hacemos negocio con cosas que encima nos perjudican, ¿no? Al menos en este caso estamos haciendo algo que nos beneficia, pero realmente es tan complicado aprender a estar conscientes de nuestros pensamientos que necesitemos hacer un curso para eso. Parece ser que sí. Te lo pregunto porque tú y yo nos hemos conocido en un contexto de meditación. Claro. En un contexto en el que llevamos muchos años meditando y la verdad es que a mí me sorprende que se hagan cursos que incluso duren mucho tiempo alrededor de esto, ¿no? Porque dices, no sé qué más van a contar, ¿no? Seguramente porque nunca he hecho el curso. Bueno, es lo que me pasó a mí, ¿no? Después de venir de una práctica meditativa de muchos años, pues quise aprender qué era esta técnica de mindfulness, porque me imaginaba que era algo súper difícil o complicado, ¿no? Y para las personas que ya tienen una práctica meditativa, bueno, pues está bien aprender cosas nuevas, ¿no? Pero tal vez no sustituya tu práctica meditativa, que puede estar en el ámbito del Zen o del budismo o del yoga, ¿no? Pero sí que tiene peculiaridades que hacen que la técnica sea sencilla y al final yo creo que hay una relación directa entre el número de horas que pones en la práctica y el resultado que obtienes en tu vida cotidiana, ¿no? En tu vida de trabajo, familiar, en tu ritmo de vida, ¿no? Entonces los que ya llevamos tiempo meditando, pues lo hemos experimentado, ¿no? Pero yo creo que tiene ventajas el mindfulness. A mí me ha enseñado muchas cosas, a pesar de llevar muchos años meditando, de esa práctica informal sobre todo, ¿no? Del darme cuenta de todos estos pensamientos, de dejarlos pasar, de no apegarme a ellos. La verdad es que yo ahí digo, sí, hay. Claro, hay un método. Aprender. Sí, hay un método que ha sabido simplificar,
en línea en lo que ya sabemos de cómo funciona nuestro cerebro, con un lenguaje sencillo. Y entonces eso tiene su maravilla, ¿no? Y por eso se está extendiendo. Pero sí es verdad que a lo mejor después de hacer un curso, o como mucho 2, o como muchísimo 3, ¿no? Con diferentes instructores, al final lo que te queda es poner horas, ¿no? Claro. Y aplicarlo. Sí, porque eso sí está claro. Esto es un tipo de técnica que no es solo que tú la memorices o la aprendas, es que la practiques. Si no hay práctica, no nos va a servir de nada saber mucho mindfulness si no nos ponemos a ello, ¿no? Sí. Estoy desconectando algo aquí. Sí. No sé si se me ve. Sí, se te ve. Lo que pasa es que vale. estás un poquito bajita. Me gustaría que subieras la cámara un poquito vale. más. Ahí. Ahí, listo. Que me he ido para atrás. Sí. Okay. ahí ya estamos empatadas, entonces. Que te decía que para mí una de las cosas más bonitas del mindfulness es el hecho de que desde la neurociencia se esté dando valor y dando ¿cómo decir? La pauta científica de que realmente cuando tú trabajas sobre tu mente y realmente cuando tú generas conciencia de tus propios procesos mentales, eso trae un beneficio a muchos niveles. De reducción de estrés, pero también de aumento de la corteza cerebral, también de mejora de capacidades cognitivas, de ralentización del envejecimiento y toda una serie de ventajas. Entonces, para mí ha sido muy bonito ver cómo desde la ciencia empiezan a proponer lo mismo que, pues bueno, de toda la vida se viene, desde que el hombre es hombre, se viene diciendo que eso es lo que necesitamos, ¿no? A veces necesitamos que sea la ciencia que publique un artículo explicando los beneficios de la meditación para que nos demos cuenta de que eso realmente es necesario. Sí, la verdad es que hay miles y miles de artículos y yo diría que el tener la evidencia científica ha conseguido convencer a muchas personas escépticas de que esta técnica podía tener ciertas ventajas. Y luego también la falsa creencia de que esto no es para mí, porque me hace estar sin hacer nada, no hacer nada, ¿no? Que en Occidente llevamos tan mal, ¿no? Entonces de repente no se ha puesto de moda, sino es que estoy entrenándome, que no haciendo nada, estoy entrenando mi atención y estoy entrenando mi cerebro y estoy desarrollando habilidades que de otra forma no podría desarrollarlas, o tal vez me costaría muchísimo tiempo, porque hay muchas otras actividades que también puedes entrar en un estado de atención plena, pero no eres consciente, como por ejemplo el correr, momentos, ¿no? Entras y sales cuando estás corriendo o estás haciendo un deporte que te apasiona mucho, ¿no? O conduciendo, igual. Sí, depende de tu amplitud de conciencia, ¿no? Pero lo interesante del mindfulness es que está trabajando en un nivel bajo de conciencia y te está ayudando a desarrollarla. Y claro, ese reto de estar todo el día activamente consciente, bueno, no sé si llegaremos, pero... Eso es muy cansado también, ¿no? Claro, a lo mejor evolutivamente dentro de miles de años sí que conseguimos estar ahí, pero es muy complicado porque las partes más profundas y más primitivas de nuestro cerebro todavía gestionan muchísimas actividades, ¿no? Ya, o sea que también hay una limitación fisiológica. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí los estudios intentan ser muy cortos. De hecho, dentro de la comunidad científica hay incluso corrientes que critican los estudios de mindfulness por ser muy cortos en el tiempo, cuando hablamos de estas 8 semanas, de no haber suficientes estudios, de hecho no los hay, longitudinales, ¿no? De qué ocurre en nuestro cerebro con la práctica continuada. Ese tipo de estudios cuesta muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, y tener poblaciones con las mediciones adecuadas durante años, ¿no? Entonces... las herramientas también neurocientíficas, ¿no? Pues todo lo que es la tecnología que puede medir toda nuestra actividad cerebral, pues está avanzando también muchísimo, pero no llega, a veces es muy difícil el tipo de imagen que obtenemos, el cruce de todos esos datos, ¿no? Entonces sí que hay muchos científicos que están en una corriente un poco escéptica de que todavía falta demostrar muchas ventajas, ¿no? Pero bueno, las que tenemos, y cada vez
van aumentando, pues son suficientes para que se extienda. Pero sonrío ahora que dices eso, porque es que científicos escépticos casi es una definición, ¿no? O sea, siempre vamos a tener la ciencia mayoritaria y siempre que quieres incorporar un concepto nuevo te vas a encontrar con todos los detractores hasta que la masa de evidencia sea tan aplastante que no les quede otra que decir que sí, ¿no? Pero yo creo que los estudios que se han hecho, sobre todo con meditadores profesionales que les llaman, ¿no? Meditadores de tantos años y que ven realmente cómo el cerebro no se deteriora, cómo el cerebro mejora en vez de empeorar, ¿no? Y yo creo que hay una serie de cosas que eso sí es irrefutable, ¿no? Sí, ese tipo de estudios se han hecho con monjes budistas de la línea tibetana, ¿no? Los llaman meditadores seniors, ¿no? Y los dividen en el número de horas por los años que han meditado. Y también causan un poco de crítica porque, claro, tener resultados en una población que solo se ha dedicado a meditar, a un trabajo, bueno, si lo podemos llamar trabajo, ¿no? Pero una actividad monástica, pues también, claro, nos pone ante la duda de decir, bueno, realmente tengo que pasar 30 años para poder llegar a este nivel de que mi cerebro está mucho más joven, que puedo dominar todo lo que es la actividad eléctrica, ¿no? Del cerebro en lo que se refleja en el tipo de ondas, ¿no? Claro, ahí hay reserva, bueno, crea como dudas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo? ¿Cuál es el tiempo mínimo? Claro. ¿Es algo que tengo que hacer para siempre? ¿Cómo es esta práctica informal, constante? Esto es muy cansado. Claro, yo creo que ahí la clave es entender que es un modo de vida, ¿no? Que es el decir, tengo que aprender a calmar mi cerebro y esta técnica me sirve para calmar mi cerebro porque la sociedad me pone continuamente contra el máximo y la multitarea continua y la sobreestimulación brutal que tenemos. Entonces, para mí es como decir, bueno, pues bajamos las revoluciones. Tengo una técnica que me ayuda a bajar las revoluciones. Pues eso es un hábito de vida, eso es como cepillarse los dientes, ¿no? Es aprender a que de vez en cuando tengo que ir, pum, pum, bajando, ¿no? Sí. Bueno, es que yo como digo siempre, ¿no? Menos es más, ¿no? Respecto a tu cerebro. Sobre todo esta multitarea lo que hace es que que llegues a estar más desconectado. Puedes someter tu cerebro a una actividad, a una multitarea durante un tiempo, pero no constantemente. Y luego también yo creo que lo interesante es haber demostrado que el sufrimiento de alguna forma es opcional. Cuenta. Esto a mí me gusta mucho, ¿no? Porque en una línea budista, pues haces un acto de fe, ¿no? Vale, el sufrimiento es opcional y meditas hasta que poco a poco lo vas reduciendo, ¿no? Pero ahora que haya estudios y científicos, ¿no? de alta reputación que digan, no, es que el sufrimiento es opcional, de repente es como que te rompe los esquemas, ¿no? Porque yo puedo decidir dejar pasar, tomar otra actitud, cambiar el tipo de pensamientos, descansar mi mente de todo este tipo de estímulos. Entonces, yo creo que esto es una de las grandes revoluciones de esta época. No podemos cambiar lo que pasa, pero sí podemos cambiar la actitud que tenemos ante lo que pasa y podemos cambiar incluso los pensamientos que generamos ante eso que ocurre, ¿no? Pues otro día seguiremos con el mindfulness. También me gustaría que lo habláramos respecto a los niños y las capacidades y la posibilidad de mejorar los aprendizajes, pero eso lo dejaremos para otro día si te parece, ¿vale? Sí. Hoy nos quedamos con esta última frase que has dicho de que realmente el sufrimiento es optativo, es opcional, y que a través del mindfulness, como de otras técnicas y sobre todo combinando diferentes técnicas que nos ayuden a generar conciencia, podemos llegar a tener una vida más feliz, más plena y tener menos sufrimiento y más bienestar. Gracias, Mari. Muchas gracias, Mari Carmen. A ti. Venga, hasta luego. Hasta luego.